Y bueno, hola, aquí estamos en la segunda parte, con Seba Ojeda de allá de Buenos Aires, de Saddleback, Buenos Aires. Si tú no has visto, si estás viendo este video por primera vez, te invito a que te pongas pause y mires el primer video, porque esa es la continuación de lo que hemos estado hablando. Y no muy interesante, Seba lleva allá en la iglesia 3 años, poquito más de 3 años ya, que empezó la iglesia, un campus internacional de Saddleback acá, allá en Buenos Aires. Yo digo acá porque estoy cerquita de Los Ángeles, de acá, no, de acá de Saddleback, de acá de Los Ángeles a Buenos Aires. Y te quiero preguntar ahora, continuando dándole continuidad a lo que estábamos hablando, Sebas, Saddleback, obviamente es, yo creo que de las cosas más conocidas, aparte del libro de Rick Warren, de una vida con propósito, es sobre todo el movimiento celular o grupos pequeños, como le llaman ustedes. De hecho, tienen muchos materiales para grupos pequeños. Nosotros, incluso como iglesia, hemos utilizado algunas campañas para grupos en casa y los últimos que 10, 15 años, 20 años se han dedicado a dar mucho contenido a las iglesias locales sobre grupos en casa. Creo que van a tener algunos miles de grupos en casa a nivel en California, más a global, y la gente que se suma podrían ser muchos miles de grupos en casa indirecta e indirectamente influidos por Saddleback. Y una de las preguntas que me gustaría hacerte es sobre cómo decir que cuántos grupos tienen Saddleback Internacional. Estamos hablando de que 1000, 2000. Unos 7.000 grupos. 7000 grupos en casa. Si para Sí, hacer una sí. iglesia de 7000 personas es todo un sueño de vida para muchos, ahora imagínate 7000 grupos en casa. Estamos hablando de que hay más de 50,000 personas involucradas ahí en todo ese movimiento celular o de grupos pequeños. Pero a ver, la pregunta del millón: ¿cómo desarrollas a los líderes de grupos en casa? ¿Cómo lo hace Saddleback? ¿Cómo lo hace? O sea, yo abro un grupo, Bueno, quiero abrir un grupo en casa, o cómo lo manejo. sí. Este, Bueno, una de las formas de hacer el ministerio de grupos pequeños algo accesible es justamente no poner grandes requisitos para que la gente abra su casa. Entonces, esto por supuesto tiene que ver con cuál es tu visión de grupos pequeños o cuál es la visión el lugar que ocupan mejor dicho, los grupos pequeños en tu visión de iglesia. claro. Entonces, en nuestro caso, los grupos pequeños no son un grupo de estudio, ¿sí? Como el Ministerio de Grupos Pequeños derivó tradicionalmente de lo que era la escuela dominical para adultos, o sea, un espacio antes de la reunión o después de la reunión central donde se enseñaba la Biblia, y bueno, muchas iglesias empezaron a cambiar eso por los grupos pequeños. Mucho de esto de los grupos pequeños, células o como uno le quiera llamar, eh, empezó con ese ADN de ser un lugar de estudio, donde el estudio bíblico era lo más importante. Y nosotros nos tratamos de correr un poco de ese paradigma y decir que el grupo pequeño más bien es nuestra herramienta número uno de cuidado de las personas, de cuidado de las personas. La iglesia, esta es una de las frases que vas a escuchar en Salvac si la frecuentas. La iglesia cuida a las personas a través de los grupos pequeños. Otra frase sería: si no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo la mayor parte de lo que pasa en la iglesia. No te vas a enterar de las cosas. Si te enfermas y caes enfermo, nadie te va a visitar porque simplemente nadie se va a enterar si no estás conectado a través de un grupo pequeño. Entonces, como nosotros usamos los grupos más que nada para cuidar a la gente, proveyéndoles de un entorno donde puedan hacer amigos, amigos que vivan la vida juntos, donde estén en grupo los 7 días de la semana, no solamente el momento formal de las 2 horas que se reúnen, sino que tengan su grupo de WhatsApp o de Facebook o de lo que fuera, donde estén constantemente chequeándose y viendo cómo están y compartiendo su día, viviendo la vida juntos. Entonces no necesitamos que el líder sea un maestro bíblico. No necesitamos que el líder sea alguien que tenga grandes poderes de comunicación o que tenga mucho conocimiento bíblico o mucho tiempo de creyente, ¿sí? Porque simplemente no lo relacionamos con alguien que va a enseñar, sino con alguien que va a facilitar. ¿Qué es lo que va a facilitar? Que ocurra esta dinámica donde vivimos la vida juntos, que va a coordinar las distintas actividades del grupo para que eso pueda llevarse a cabo. Entonces, cuando uno baja la vara de esa manera, básicamente esto es lo que nosotros le decimos a la gente. Un típico momento para iniciar nuevos grupos en nuestra iglesia es cuando hacemos una campaña anual.
Y la campaña anual es como un énfasis especial que dura entre 6 y 8 semanas, donde hablamos de un tema y se habla de eso el fin de semana. Hay unos videos que proveemos a los grupos para que vean el mismo tema pero desde otra óptica, y generalmente hay algo de lectura diario y hay una aplicación móvil. Bueno, eso es para nosotros una campaña, ¿sí? Es mucho más que una serie de mensajes. Y le decimos a la gente, para esta campaña, solo por 6 semanas, nos gustaría que abras tu grupo pequeño. Es más, si hay un grupo que es muy grande, que tiene más de 10 personas, los invitamos a que den al uso a otro grupo, que hagan 2 grupos solo por la campaña. Ahora, la realidad es que cuando uno dice solo por la campaña, la gente dice, bueno, no es un compromiso eterno, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Pero muchos de esos nuevos grupos, o alguna parte de esos nuevos grupos, van a continuar después de la campaña, solamente que ellos todavía no lo saben. Pero las relaciones que van a iniciar se van a empezar a llevar también, que van a decir sigámonos reuniendo y por supuesto les vamos a allanar el camino y facilitarles las cosas para que eso pueda ser así. Entonces digamos que uno escucha eso en el mensaje y dice, ok, voy a abrir mi grupo. Entonces hay una mesa de grupos pequeños. Entonces va a ir y va a obtener un kit de campaña, ¿no? Que es básicamente los libritos para que la gente tome nota de lo que ve en el video y va a recibir un poco de coaching o grabado en un video que puede ver en YouTube, o va a ser invitada a una reunión en vivo para nuevos coordinadores. Y ahí les enseñamos cosas muy, muy básicas. Cómo guiar una discusión en grupos. Cómo hacer para que la gente tenga ganas de ir a tu casa. Cómo hacer para que la gente no deje de ir. ¿Sí? Cosas muy sencillas como hacer un follow-up, llamar por teléfono, decirle a la gente, hacer sentir a la gente importante, darle tareas, ¿sí? Ok, quiero que traigas la bebida y vos vas a traer lo salado y vos vas a traer lo dulce. En México dirían vos vas a traer lo picante. Picante y lo sí. Porque la soda, hasta los caramelos son picantes. Todo. Es una cosa increíble. Pero bueno, nosotros acá no, sería solo lo salado y lo dulce. Y entonces ya la gente tiene una responsabilidad y al tener una responsabilidad ya está un poco más atada, se siente un poco más obligada en un buen sentido a ir al grupo. Entonces le vamos dando coaching a la gente, ¿sí? Acá es quizás importante que te diga cómo es nuestra estructura de grupos. Nosotros tenemos un pastor de grupos pequeños, que es el que te mencioné anteriormente, y debajo de él hay una serie de líderes de comunidad, así le llamamos, líderes de comunidad. Un líder de comunidad es un líder de grupo pequeño que es exitoso, o sea que lo vemos que le va bien y que tiene una pasión por lo que hace. Entonces lo invitamos a que además de dirigir su grupo, sea un líder de comunidad, o sea que tenga otros grupos a cargo suyo. Y eso depende de la capacidad y el tiempo que tenga la persona. Pueden ser 5 grupos, pueden ser 10 grupos o 12 grupos, ¿sí? A los que recién comienzan les damos menos, ¿sí? ¿Cuál es la función de un líder de comunidad? Ayudar al pastor de grupos pequeños es como un pastor de líderes, ¿sí? O un líder de líderes, por decirlo así. Entonces él tiene que una vez por semana llamar por teléfono al líder de grupo que tiene asignado, a los líderes que te llevan, y preguntarles, ¿cómo te fue? ¿Se reunieron? ¿Cuántos fueron? Tenemos un formulario para que completen, para que digan cuántos fueron, y también que le comparta si hay alguna lucha que está teniendo o algún problema en el grupo que lo excede, cómo lo puede ayudar. Le hacen como si fuera una especie de coaching, ¿sí? Y debajo de los líderes de comunidad están los líderes de grupo pequeño, y a su vez los líderes de grupo pequeño se dividen en 2 categorías. Lo que nosotros llamamos... me olvidé cómo se llamamos. Bueno, pero lo que sería un guía de grupo pequeño, ¿sí? O un coordinador, perdón, así le decimos, un coordinador. O en inglés, un host, ¿sí? Que un host es solo alguien que abre la puerta de la casa y sirve algo para tomar. Si tiene un dedo para apretar play en el video, ya puede ser host. Ya puedo. No tiene más requisito que eso. Amar a las personas, abrir su casa, servir algo fresco y apretar play. Esos son los 4 requisitos para un host. Ahora, si el host cuando termina la campaña quiere continuar, le decimos, bueno, ahora tenés que ser un líder de grupo pequeño. Y para ser líder tiene que tomar un curso, que es una clase de unas 4 horas que se llama LT1, por sus siglas en inglés, Leadership Training 1, o sea, entrenamiento para liderazgo 1. Y ese lo da el pastor de grupos pequeños. Y ahí ya nos metemos más en profundidad de cómo balancear los propósitos de Dios dentro del grupo, cómo hacer que tu grupo sea saludable, cómo poder hacer distintas actividades que no sean solamente la reunión central de la semana. Por ejemplo, ir a un concierto cristiano juntos, o sentarse juntos en la reunión, o hacer un picnic juntos.
cómo poder hacer evangelismo juntos. O sea, muchas otras herramientas e ideas para que el grupo siga creciendo, renovándose, transformándose y aumentando. Bueno, y esa es básicamente toda nuestra estructura de grupos Grupos pequeños. de hecho, ahora que hicieron el evento el año pasado, ahora aquí en Saddleback, en Los Ángeles, yo no pude ir, no recuerdo, no me acuerdo, me andaba casando, me andaba organizando para la boda, me andaba casando, yo estoy recién casado, pero uno mucho de la iglesia fue y me trajo a mí como si fuera un librito como del pasaporte, y tenían como un programa de mentoreo, ¿no? Cómo mentorear lo tengo Sí, por aquí, yo lo tengo por aquí, está en inglés. Y yo me quedé bien impresionado. Bien, lo estaba viendo y dije, pensaron en lo que a lo mejor iba a pensar en un año más adelantado. Yo, pensaron lo que a lo mejor no iba a pensar, digo, en años anteriores. O sea, tienen como un manualito así, como un pocket así. ese que viste, esa es la guía para líderes de comunidad. Está, Porque tiene ese formato como si fuera un librito de bolsillo. Esa está es la guía para líderes de comunidad. muy padre, muy padre, comercial. Si quieres saber más de Saddleback y de cómo trabajan, y este libro que ya lo comprometí que se los hiciera llegar a Sebas, escríbanle ahí en el Facebook, y ya te los acomodan. Pero está muy increíble, muy impresionante. La verdad que a mí también me encantó mucho, y creo que es algo que es pues, la columna vertebral de una iglesia, ¿no? O sea, es grupos en casa. Si no tienes grupos en casa, es como si construyeras sobre la arena, ¿no? La iglesia. Y mira, ¿qué le dirías a los pastores? La realidad es de que, gracias a Dios, y hay muchos pastores que están iniciando, pastores que están empezando a dar esos pasos de fe, lo que Dios les llamó a hacer. ¿Y tú qué le dirías a esos pastores que están por empezar? O sea, ¿en qué les dirías que se enfocaran? O sea, a lo mejor no tienen un modelo como Saddleback, pero a lo mejor están viendo por dónde agarrar su identidad, y de qué aprender y todo. O sea, pero ¿en qué tú le recomendarías que se enfocara un pastor pionero que está ahorita en esa etapa? Bueno, en primer lugar, estoy orgulloso de cualquiera que esté pensando en empezar una iglesia. Es, por lo menos de mi óptica, lo más relevante que uno puede hacer sobre este planeta es empezar una iglesia. Sí. Eh, pero a su vez, esta es la primera iglesia que empecé en mi vida y un poco en chiste lo digo, pero espero que sea la última también, porque mis niveles de estrés, de ansiedad, de pánico y de todas esas cosas que están tan de moda se fueron por las nubes. Ha sido lo más difícil que hice en mi vida, empecé esta iglesia, y yo soy abogado y estudié 7 años y me recibí y estoy acostumbrado a estar en situaciones tensas, pero les aseguro que empezar una iglesia no se compara con nada. Por lo cual el primer consejo que les daría es que no lo hagan solos, que no lo hagan solos. Y me estoy refiriendo con esto, por supuesto, tiene que ver la visión, pero tiene que ver quiénes te van a ayudar o a sponsorear desde afuera, de alguna manera. Es decir, hay organizaciones que se dedican, en todo el mundo, por supuesto en Estados Unidos hay muchas, que se dedican a ayudar a fundadores de iglesias, a capacitar a fundadores de iglesias. Y muchas de ellas no tienen el requisito de que uno sea parte de su denominación o que, que siga sus manuales y sus libros. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la iglesia Redeemer del pastor Timothy Keller en Manhattan. Tiene un manual del plantador de iglesias que lo dan, está online gratis. Y es un excelente manual para leer y para informarse. Entonces, no arrancar solo, no es algo fácil, es un gran elefante que uno tiene que comerse pedacito a pedacito. Entonces, ese es el primer consejo, no arranquen solos. Necesitan tener gente que los sostenga en oración, que sostenga sus espaldas, que sostengan sus brazos como Moisés, porque se van a cansar rápido. Y yo no sé si esto es cierto en todo el mundo, pero he escuchado que solamente continúa luego de un año una iglesia de cada 5 que comienzan, ¿sí? Y luego de 5 años quedó una de cada 10 que comenzaron. Entonces, no quiero que te conviertas en una de esas estadísticas que quedan después para que los estudie alguien, sino que estés del lado de los que
todavía por lo menos estamos sobreviviendo, y eso tiene que ver con tener un grupo de contención, ¿sí? Quizás, como dijo David, yo me considero increíblemente bendecido, tengo una iglesia como Saddleback detrás, con toda clase de gente talentosa y mucho amor y mucho cariño, pero aún así, hubo momentos, estoy a 10.000 kilómetros, o sea que la pasé mal, y Claro, tengo claro. malos días, y rodearse de gente que te ayude, que te enseñe, gente más grande, te va a ser fundamental, ¿sí? Otro consejo que les puedo dar es que tengan por lo menos un mentor. Y esto tiene un poco que ver con lo mismo, pero es distinto. Hasta recién me refería a un grupo de contención desde lo estructural, ¿sí? Cuando hablo de un mentor me refiero a una persona de contención desde lo espiritual. Porque, digamos, si algo por lo que se caracteriza a nuestra cultura de iglesia y lo que tratamos de crear acá en Buenos Aires es que somos auténticos, ¿sí? Y nadie tiene que andar haciéndose el santo por ahí o poniendo cara de lo que no es. Y todos somos personas, somos hombres, todos tenemos las mismas tentaciones, en más o menos las mismas áreas, y necesitas a alguien a quien poder rendirle cuentas. Ahora un pequeño tip. El mentor que elijas, por supuesto, tiene que ser una persona más grande que vos, que sepa más sobre la vida, que haya dado prueba de haber tenido éxito en cosas como el matrimonio, por ejemplo, o la crianza de los hijos, porque son cosas con las que vos, siendo más joven, vas a transitar caminos que él ya pudo transitar, ¿sí? Y te va a poder ayudar. Tienes que ser una persona que respetes espiritualmente, pero este es el requisito o el gran tip. Tiene que ser, por lo menos mi humilde opinión, una persona fuera de tu organización, fuera de tu iglesia. Alguien que no te deba nada. Alguien a quien, Para que te diga bien. alguien a quien no vayas a influir de ninguna forma con tus decisiones. Alguien que no tenga miedo de decirte cuando estás equivocado, que no tenga miedo de hablarte firme o de mirarte a los ojos y decirte, por acá no es el camino. ¿Sí? Yo tengo gente muy, muy valiosa en la iglesia, pero no deja de ser gente que yo pastoreo. Y entonces de alguna manera en su subconsciente, si me dicen algo que a mí no me agrada, ellos pueden llegar a tener miedo de que yo, no sé, no los tenga en cuenta para algún ministerio. No sé, ni siquiera se me ocurre cuál podría ser la represalia a la que le pudieran temer. Pero te recomiendo que sea alguien que no tenga nada que ver con el proyecto, con la iglesia que estás iniciando. Y el tercer consejo es que armes un equipo. El ser pastor es una tarea demasiado solitaria y demasiado titánica como para que la enfrentes solo. Tenés que armar un equipo desde el minuto cero. Desde el momento en que decidí hacer frente a esta responsabilidad, ya empecé a ver de quién me iba a rodear, ¿sí? Y a la hora de armar un equipo se me ocurren dos consejos. Uno, que sean personas que te entiendas, con los que puedas tener química y trabajar, ¿sí? A veces no hay química, no hay piel, como decimos acá, y la otra persona no hay nada cuestionable acerca de su moralidad, de su espiritualidad, pero simplemente es alguien con quien no puedes trabajar, no se entienden, y eso pasa, ¿sí? Y es importante que se puedan entender, si no eso después va a salir a la luz. Y en segundo lugar, a la hora de elegir tu equipo, ya sea de trabajo, de voluntarios, de lo que sea, tiene que ser personas que complementen tus debilidades. O sea que tenés que ser muy consciente de en qué sos débil, para qué cosas no sos bueno. Yo no podría, por ejemplo, formar un ministerio de niños tan excelente como el que tenemos. Bueno, para eso Dios puso a mi esposa. Excelente. Y hay muchísimas cosas. En realidad uno sabe hacer un minimísimo porcentaje de todas las cosas que hay para hacer en el planeta, y para el resto de las cosas somos ignorantes y tenemos que rodearnos de personas que sean mejores que nosotros para eso. Así que bueno, esos serían 3 consejos para pastores que están Y pensando ahorita en que mentoría. dijiste eso, por ejemplo, yo pertenezco de donde yo he estado también recibido mucho coaching de plantar iglesias, es por lo de ARC, es una organización de church planting, que también aquí tengo un manual de plantación de iglesias, lo puedes buscar también por internet, ahí ARC Churches, de eso en México tenemos ya un grupo de iglesias que están siendo mentoreadas que somos iglesias que no somos, como tú dices, de ninguna denominación, pero tenemos mucho coaching para plantar iglesias. Tenemos, si me estás viendo por aquí, que busques ese tipo de recursos. El handbook playbook de Saddleback, pídeselo, pero sí, porque es bien difícil. De hecho, yo también empezamos casi igual tú y yo
empezaste como 3 meses antes que yo y sí, ser pastor solitario es lo peor que uno puede hacer. O sea, es toda una hazaña. Yo también pensé que lo más difícil había sido terminar mi carrera de mercadotecnia en la vida. Y cuando Dios me puso en este camino a abrir una iglesia, te das cuenta, personalmente coincido contigo totalmente. Lo más difícil que he enfrentado en la vida es empezar una iglesia. Mm. Es toda una hazaña que espero no me toque hacerla otra vez así como tú dices. Pero bueno, y por ejemplo esta pregunta, Seba, para terminar, es ir terminando esta sección, ¿qué le dirías al pastor? O sea, que quiere, o sea, que quiere renovarse. Yo ahorita realmente me pongo a pensar y a lo mejor tú y yo en 20 años vamos a estar volteando a ver las nuevas ideas de los adolescentes y vamos a estar, Ujú. por eso creo que ahorita, como tú dices, lo bueno de empezar ya sí es que estamos con la actitud de renovarse continuamente, ¿no? Continuamente estar siempre haciendo cambios continuos. Cada 5 años se reinventa la sociedad, tenemos que estar. Pero, por ejemplo, iglesias que llevan con un formato por los últimos 30 años, 20 años, 15 años, y el pastor dice, ¿sabes qué, Sebas? Quiero cambiar, quiero renovar. Si mi reunión por 20 años ha durado 3 horas, la quiero hacer de 1 hora 15. Nuestras reuniones duran 1 hora 15, nosotras de 1 hora y media, por ahí más o menos, yo creo también 1 hora 10, no sé cuánto dura en Saddleback. ¿Cuánto dura? Como 1 hora, Una hora y media más o una hora menos, y sí. media. Entonces duramos 1 hora 15, pero a lo mejor no, es que mi iglesia dura 4 horas y sí ha estado por 20 años, pero necesito cambiar, necesito renovarme, ¿cómo, ¿qué le recomendarías tú o cómo le recomendarías que comenzaran a transicionar? Porque a veces ha tocado, que a veces, no sé si te tocó a ti, pero me tocó casos del pasado donde el pastor, no estoy hablando de mi pastor de antes, o sea, de cuando estaba más chico, sino, bueno, me tocaba ver de todo, de que el pastor iba a un congreso, agarraba una idea nueva y llegaba y destruía todo lo construido por 20 años y metía un sistema, la gente se enojaba y era todo un caos ahí en la iglesia por meter cambios tan bruscos. Pero un pastor que la iglesia fue fundada en el 60, y lleva con ese modelo del 60-70 de hasta el 2016-17 ya. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo renovarse con cómo es el reto de la renovación, ¿no? ¿Qué nos dirías ahí en ese aspecto? Bueno, diría un par de cosas. En primer lugar, que tienen que estar bien decididos y bien convencidos de que Dios quiere que hagan lo que van a hacer. Porque se están enfrentando a personas que sin ninguna motivación de dañarlos, ¿sí? Se van a sentir agredidas y van a dañarlos, ¿sí? A la gente no le gusta el cambio, porque todo cambio produce dolor, produce pérdida, ¿sí? Y la gente se aferra a las cosas, se aferra al banco que uno le quiere cambiar por sillas, se aferra al púlpito que uno quiere cambiar por una mesita, como si fueran familiares suyos, como si fueran su propia vida, ¿sí? Y también uno tiene que saber que en esas cosas materiales están sus recuerdos, ¿no? Y entonces uno tiene que conocer esta realidad del ser humano, que es que nos aferramos a lo que conocemos y que nos resistimos por lo general al cambio y a la pérdida y al dolor. Entonces, en primer lugar, antes de armar todo lo que se va a armar después, tienen que estar bien decididos de cuál es el rumbo que van a tomar, cuál es la visión que van a seguir. En lo personal, no les aconsejo hacer una mezcla de muchas visiones o decir, bueno, hoy buscar las modas. Bueno, hoy sigo el Iglesia con Propósito de Saddleback, pero el año que viene voy a seguir el modelo de Willow Creek, de Bill Hybels. Y el otro año quiero a ver qué está haciendo Hillsong. Y así, saltar de visión en visión año tras año desorienta completamente a las personas. Es como hablarles un idioma un año, otro idioma otro año, y al final no terminan de aprender ningún idioma, ¿sí? Hablan solamente un poquitito de cada uno, pero nada, no hay buena, no se pueden comunicar. Una vez que decidieron, digamos, cuál es la visión, tienen que decidir si en la iglesia en la que estás es la iglesia en la que Dios te está llamando a implementar esa visión. Porque quizás tenés o bien que buscar otra iglesia o bien que comenzar una iglesia de cero. Voy a hacer una frase medio dura, ¿sí? Pero es real, ¿sí? Es más fácil tener un hijo que resucitar un muerto.
Es duro, ¿sí? Vamos a ver otra frase un poco más amigable. Cuando el árbol está crecido y está torcido, digamos, más fácil agarrar una plantita que está creciendo, atarle un palito y enderezarla, que agarrar un árbol que está torcido y enderezarlo. Eso es virtualmente imposible. Entonces, a veces lo más espiritual que podemos hacer, como pastores de una iglesia que tiene muchos años y una cantidad de gente que está muy comprometida con lo que esa iglesia fue y con sus formas, a veces lo más espiritual que podemos hacerlos es dejarlos tal cual están, porque si no vamos a arruinar esa iglesia. Si uno va contra lo que Dios le está dando y dice, no, porque acá lo voy a cambiar, me voy a imponer con toda esta gente rebelde como Israel. Y la gente no es que es rebelde, simplemente aprendió así y reacciona casi naturalmente al cambio que estás proponiendo. Y vas a terminar destruyendo y dividiendo la iglesia. Entonces, primero decir bien, ¿es la iglesia? Bien. Un tip. La historia que tenga la iglesia, el tiempo que tenga la iglesia desde que comenzó, es directamente proporcional con la cantidad de tiempo que va a tomarte realizar ese cambio. Es decir, iglesias jóvenes de menos de 10 años van a ser mucho más fáciles de reencaminar hacia una nueva visión que iglesias más adultas o más ancianas de 80 años. Y pensá como si vos vas en bicicleta y querés hacer un giro de 180 grados, si está, bueno, vamos a suponer que andás bien en bicicleta, ¿cuánto espacio físico te toma hacer ese giro? Solamente un par de metros o un par de yardas, no sé, bueno, depende del sistema que use que esté escuchando. Es realmente es muy poco hacer una vuelta en un U-turn, es muy fácil, ¿sí? Ahora, si vas en una motocicleta, te cuesta un poco más espacio. Si vas en un auto, más espacio. Si vas en un auto largo, en una camioneta o en un van, ya ese giro en U necesita más circunferencia para poder ser realizado. Y si vas en un camión de doble acoplado, de esos que tienen 18 ruedas, bueno, va a tomar muchísimo más espacio hacer el Una giro. vuelta a la manzana. Realmente, y si uno no es un conductor experimentado, vas a terminar atropellando gente, o tumbando casas, y bueno, vale un poco el ejemplo. Cuanto más histórica es la iglesia, más tiempo, más energía, más empeño, más sabiduría requiere girar la visión de esa iglesia, ¿sí? Así que bueno, tener en cuenta eso. Una vez que tomamos la decisión y sabemos que esto es lo que Dios quiere que hagamos, el segundo paso y el segundo consejo es comunicar efectivamente, comunicar muy efectivamente. Y para eso hay un libro acerca de eso que recuerdo ahora, que se llama Transiciones en español, de un tal Dan Sutherland, con TH. Después, en todo caso, David lo puede poner en los comentarios el nombre del video, yo ahora se lo paso. Pero él justamente escribió un libro sobre cómo llevar una iglesia tradicional a ser una iglesia contemporánea. Y él habla mucho de estos conceptos de comunicar estratégicamente. No vas a salir con el micrófono el primer domingo y decir a partir de hoy todo va a cambiar y si no teníamos batería ahora va a haber batería, vamos a cambiar todas las canciones, vamos a cambiar nuestra forma de vestirnos, los que predicamos. Eso es un fracaso asegurado, ¿sí? Hay mucho escrito acerca de cómo comunicar bien, pero básicamente, para no tomar mucho más de su tiempo, cuando uno comunica eficazmente, empieza por grupos de personas y empieza hablando y haciéndose amigo y ganándose el corazón de las personas más influyentes de la iglesia. Si hay diáconos que sean, y los diáconos tienen ese poder que tienen muchas iglesias que casi pastorean ellos, bueno, hay que ganarse el corazón de esos diáconos y empezar a explicarles por qué no podemos seguir como estamos. Antes de decirle a dónde vamos a ir, Bill Hybels enseña mucho sobre esto. Antes de decirles dónde vamos a ir, tenemos que explicarles por qué no podemos estar donde estamos. ¿Por qué no estamos cumpliendo la misión de la iglesia si permanecemos donde estamos? Para que casi ellos rueguen de rodillas diciendo, bueno, entonces vayamos a otro lugar, pero no sabemos a dónde ir. Bueno, yo tengo una idea de dónde ir. Okay. ¿Sí? Y después ir bajando, casi como si fueran esos dominós que se tira uno y se van abriendo las líneas, ir influenciando hacia los grupos más bajos de influencia, los distintos líderes, familias influyentes,
hasta los menos influyentes. Y eso puede tomar todo un año, quizás puede tomar todo un año solamente sembrar la semilla de la visión en los más influyentes hasta que llegue, para que luego esté lista la iglesia para empezar a implementar la visión. Y te garantizo que vas a tener mucho menos dolores de cabeza y mucho, lo que es más importante, mucho más éxito en ese cambio que vas a hacer. De hecho, ahorita aquí que dices el libro, aquí lo encontré en Amazon. Aquí está en Amazon, se llama Transiciones de Dan Sunderland. Vale como $8 en Kindle, o sea que desde cualquier parte de Latinoamérica lo puedes bajar a tu celular o tu tablet instantáneamente. En este libro se Sí. llama Transiciones, dirija su iglesia a través del cambio. Dan Sutherland se llama, el pastor, pone transiciones en Amazon y ahí va a estar. Y ahorita que dices eso me recuerda, hace como unos 4 años, explorando la página de Saddleback, miré que Rick Warren proyectó la visión de Saddleback a 10 años, ¿no? Como no sé si era década de destino, una cosa así. Pero yo estaba viendo esa, por internet, esa, no sé si fue Noche de Visión o fueron varias pláticas, no lo sé, pero él estaba hablando cómo en los próximos 10 años, a partir de esta década, iba a empezar a renovar muchas cosas. Recuerdo que lo que decía ahí en el video, ahorita que dice, todos los que están de mi edad, decía, Rick Warren decía, se van a empezar a estacionar, por favor, más lejos. Es algo así. Y las nuevas familias se van a estacionar más cerca del edificio. Como cambios así, que yo no lo había pensado para que esta iglesia esté preparada para las próximas generaciones. Algo así estaba hablando de algunos cambios y a veces pudiéramos pensar que solamente las iglesias tradicionales tienen que renovarse. Creo que todas las iglesias constantemente tenemos que estar en esa Sí. renovación. Y me llamó mucho la atención, no sé si, eso fue hace unos 4 años que vi ese video, creo que fue una campaña de 10 años, ¿no? Que iban a hacer no sé exactamente si transición o renovar iglesia, que a lo mejor uno podría pensar, no, pues ahora aquí tienen que renovar, pero es donde me llama la atención como y una iglesia como ustedes, aún así están buscando constantemente la innovación y la renovación, aunque parezca que no la necesitan, ¿no? Aunque pareciera, si es más o menos lo que estoy diciendo, sí, sí, sí te tocó ver. Sí, correcto, sí, sí, estamos se llama así la década del destino. Ah, Y cada una de las décadas de Salvac tuvo así un título. ah, Pero es muy real lo que decís. De hecho, a mí me gusta muchas veces decir que a veces cuando empezamos una nueva iglesia o un nuevo movimiento o algo nuevo, ni siquiera solo en lo espiritual o lo ministerial, en un trabajo, en una forma de hacer las cosas, decimos que es una revolución, ¿no? Hemos revolucionado, estamos haciendo algo distinto, muy distinto, no daba para más el viejo paradigma. Pero mucha gente que es revolucionaria en algo, con el tiempo se vuelve tradicionalista de su propia revolución. O sea, se convierte en una especie de paradoja, porque termina siendo teniendo la actitud que tanto combatió, diciendo no, porque este cambio lo hice y no hay ninguna forma de mejorar esto, nadie lo puede hacer mejor. Y quizá dentro de 10 años viene otro chico de 30 años y inventa una nueva forma de hacer lo que vos inventaste. Y el pastor Ríquez tuvo que ver mucho la década de destino, hablándote un poco de información de adentro, con que la iglesia había envejecido, el promedio de edad de la iglesia había envejecido y que se dieron cuenta de que tenían que hacer algunos cambios fuertes para empezar a ganar otra vez parejas jóvenes. Y así es como había empezado Salvac. Lo que pasa es que empezó en el año 81 y todos los de la generación de los baby boomers que habían ganado en ese momento eran jóvenes. Ahora ya son toda gente de 60 años, 70 años. Entonces había como demasiadas cabezas blancas en el auditorio y necesitaban, y hubo muchos cambios que incluso fueron muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, el cambiar el estilo de música, cambios que le dolieron a las personas que iban a la iglesia hacía 20 años, pero comunicado correctamente, todo se puede hacer. y de hecho, sí, me imagino que debe haber sido todo un reto y por ahí escuché una frase que decía que lo relevante de hoy puede ser la religión del futuro, ¿no? Sí, correcto. Y es todo un reto. No, bueno, Sebas, la verdad que nos vamos con mucha información. Yo sigo procesando todo lo que dijiste. Y pues muchísimas gracias hasta allá de Buenos Aires, hasta desde Buenos Aires, Argentina.
muchas gracias por todo tu tiempo y por ese contenido que nos has puesto aquí en la mesa. Si alguien tiene alguna duda, te puede escribir, de a lo mejor de cómo trabajan ustedes. Creo que no hay ningún problema que te escriban, ¿verdad? O cómo te pueden No, no, contactar, cómo te pueden por Facebook, Instagram, Twitter, depende. estoy en Facebook como Sebastián Ojeda. Si son amigos de David, me pueden buscar entre sus amigos y ahí voy a estar porque hay muchos. Sebastián Ojeda. Y si no, por mail, soy seba@saddleback.com. Después buscan en la web cómo se escribe Saddleback. Seba@saddleback.com. La verdad, David, muchas gracias. Compartimos la pasión por hacer cosas nuevas Ah, para Dios y también por armar un equipo con todo. Ustedes están en el norte, nosotros en el sur, punto a y punto. bueno, poder impactar y ayudar a todos los que estén en el medio de esos dos extremos a poder a hacer cosas nuevas para el Señor es algo que me apasiona, además de pastorear la iglesia, así que pueden contar con nosotros y espero que sigamos haciendo muchas más cosas Claro, juntos. claro, espero que no sea la última vez que te tenemos por aquí, próximamente ahí para la segunda parte por ahí de todo lo que estamos hablando. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sebas, que estés muy bien, nos vemos. Bye. Chao, gracias.